Entre las mascotas más populares están los perros y los gatos, teniendo el primer y segundo lugar en ese orden. A muchos les puede gustar otro tipo de especies, como los hurones, roedores, conejos, canarios, peces, arácnidos, y de ahí uno puede ir escalando en función a lo exótico que son. Pero en razón de popularidad y que la gente tiene, son los periquitos australianos, siendo la tercera mascota, lo cual es algo impresionante, ya que uno nunca pensaría que fueran estos, y por concepto podría ser el hámster, pero no, resulta que por censo son estas pequeñas aves. Esto se puede deber a múltiples factores. Uno de los primordiales son que tienen la capacidad de imitar sonidos y voces humanas, sumado a que si están en parejas, se les puede ver constantemente tocándose mutuamente sus picos, por lo que se les llama periquitos de amor, en conjunto de su tamaño, por lo que es necesario conocer qué requieren y sus cuidados para tenerlos como mascotas. Estos pequeños citácidos son endémicos de Australia, donde se calcula que su domesticación reportada sucedió en 1850, donde se han producido diferentes mutaciones, sobre todo en su color, donde se forma una mezcla muy particular de tonos y patrones, desde azul, verde, amarillo, gris y blanco, calculándose 32 mutaciones primarias. Casi todos tienen el mismo tamaño y las variaciones son muy pocas, al contrario de su contraparte silvestres. Estos llegan a ser más grandes, con una longitud de 18 centímetros, con un peso de 30 a 40 gramos y una envergadura de 30 centímetros. Esto nos ayuda a entender las dimensiones que va a tener su jaula. Sus picos tienen una forma particular, ya que no es una prolongación curva como en otros citácidos. Este tiende a tener una dirección hacia abajo muy particular, sumado a que tienen un promedio de vida de 7 a 9 años. Lo ideal es que las aves tengan una jaula lo más grande posible, pero al no ser de este modo, uno puede ponerlos en un lugar con unas dimensiones de 40 centímetros cuadrados y 50 de alto. Esto les permitirá moverse, estirar sus alas y revolotear en su entorno. Los barrotes tienen que tener un espacio de 1 centímetro y de metal, ya que tendrán a morderlos, y si uno utiliza madera lo romperán con el tiempo. Si el metal viene pintado, debe de ser con pintura no tóxica, debido a que tienden a picarlos. En el piso uno puede poner diferentes coberturas para su limpieza. Lo mejor es poner periódico o la propaganda plástica que nadie utiliza. También lo puedes dejar solo, pero esto deteriorará el suelo y si es de metal podrá oxidarse por el tiempo. Mientras que la frecuencia de su cambio puede ser 1 a cada 2 días. Se puede poner en la pared a una altura donde puedas verlos y hacer todo el mantenimiento, limpieza y alimentación a una altura donde uno pueda hacerlo con comodidad, donde les dé el sol, pero hay que evitar las corrientes de aire y la lluvia, sumado que para su salud no debe de tener contacto con aves silvestres, siendo lo mejor que lo pongas en el interior de la casa. Es necesario ponerle una percha, en esta pasará el mayor tiempo en ella y podrás poner varias en diferentes alturas para que se mueva a su gusto. Lo ideal en este caso es que sea de madera, ya que esta le permitirá limar sus uñas cuando caminan. Ellos la pueden morder y la desgastarán. Esto ayudará a mantener sus picos en un tamaño adecuado, ya que les crece de por vida. Habrá que cambiarlo cuando esté muy delgado, pero si uno pone uno que sea de metal, no cumplirá con las funciones antes mencionadas. El diámetro de esta percha debe de ser de 1 centímetro de diámetro, ya que si es muy grande le costará sujetarse y si es más pequeña corre el riesgo de lastimarse. Una forma de saber cuál es el tamaño es que las uñas delanteras no toquen a las traseras, para que permita que su pata cubra 3/4 partes de su diámetro. Deben de tener como mínimo 2 recipientes, de preferencia deben de estar alzados del piso, uno de ellos es para su alimento y el otro de agua. Se les puede dar semillas, pellets y fruta, de preferencia una variedad de semillas, de las cuales uno puede conseguir alimentos balanceados comerciales para que tengan una dieta completa. Uno debe de servirles en el plato conforme vayan requiriendo, mientras que las frutas hay que cambiarlas diariamente si no se las acaban, ya que pueden atraer moscas y esto servir de vector o enfermedades por la descomposición natural de las frutas, recordando que siempre deben de tener alimento, mientras que el agua tiene que ser fresca, por lo que hay que cambiárselas una vez al día. Para su diversión uno puede colocar diferentes objetos como columpios, espejos, tiras de semilla y demás objetos para su entretenimiento, sumado a que se llegan a acostumbrar a salir de la jaula. Uno debe de tener cuidado con que se escapen, ya que pueden causar problemas a la naturaleza.
Son animales que tienden a ser muy sociables. Generalmente se les puede poner con otro periquito para que se acompañen. Si son de sexo opuesto se volverán pareja, lo que cumple con su comportamiento, ya que son monógamos, mientras que si son del mismo tendrán a tolerarse o a interactuar entre ellos. Para identificar su sexo se efectúa de manera sencilla. Uno debe de fijarse en sus fosas nasales, las cuales están rodeadas por una piel llamada cera. Si es de color pálido, cremoso o rosa, son hembras, mientras que los machos tienen un color azul, siendo muy fácil de identificarlos con la vista. Se llegan a tocar sus picos, a acicalarse y a moverse en conjunto, por lo que generalmente esto lo efectúan con cualquier sexo, pero si son pareja estos harán un nido, pero uno debe de ponerles una estructura especial, un tronco con una corteza que tenga madera suave. Ellos la abrirán y le harán un hueco a su gusto y es en este lugar donde pondrán sus huevos. Estos por lo general se piden especialmente para ellos y tienden a ser fáciles de conseguir. Si uno les pone un nido de plástico por lo general lo ignorarán. No debes de poner ningún producto de tela, ya que los hilos se les pueden enredar en sus patas lastimándolos. Pero para mayor confort se les puede poner pajita para que ellos mismos la introduzcan y acomoden. El nido por lo general lo ocupan para la reproducción, por lo que tienden a dormir en una percha. Para ayudar a la hembra con los requerimientos de calcio se les puede poner una jiba o algún objeto que sea rico en calcio para que lo muerdan. Esto evitará que tengan problemas en la formación de la cáscara del huevo o que se les atore en su aparato reproductivo. Esta especie puede llegar a reproducirse de una forma impresionante. Ponen un promedio de 5 huevos en cada puesta. Tardan unos 18 días en eclosionar y siendo independientes a los 6 meses. Y volverán a reproducirse. Esto puede provocar que en un rato tengas una sobrepoblación. Para evitar esto, uno debe de retirar el nido o conseguir huevos de plástico y ponerlos para que la hembra esté incubándolos y así prevenir su reproducción. De comportamiento con el ser humano llega a ser algo limitado, sobre todo si tiene una pareja. Llegan a picar y es sumamente doloroso cuando lo hacen entre la uña y el dedo. Por lo general no les gusta que lo sujeten, sobre todo si uno los agarra con la mano, ya que lo interpretan como si fueran sujetos por un depredador, cosa que puede estresarlos y causarles la muerte. Lo ideal es permitir que ellos se suban a tu mano y los saques. Algunos periquitos llegan a imitar la voz humana, no es tan común como en otras especies, pero sí lo logran hacer, mientras que pueden reconocer a las personas y a volar a su hombro, por lo que es una especie que reconoce a sus propietarios. Son periquitos que hacen ruidos. El problema es que pueden pasar mucho tiempo efectuándolo, lo que puede llegar a ser molesto, cosa que se debe de considerar para ponerlos en algunos lugares. Es necesario que se acostumbren a un tipo de manejo, ya que esto disminuye el estrés cuando se lleva al veterinario. Sus problemas más comunes son la presencia de ácaros en las patas. Comúnmente provienen de otras aves o de las perchas. Otro problema es la obstrucción por huevo. Esto es muy peligroso ya que se requiere que un veterinario lo retire. El proceso puede ser doloroso y mortal, comprometiendo su vida aún más cuando se rompe en su interior, por lo que uno no debe de efectuar este proceso. Los problemas respiratorios son frecuentes por los cambios de temperatura bruscos, el estrés o el contacto con aves silvestres. Otros problemas son tumores, enfermedades virales, entre otras, por lo que cualquier cosa fuera de lo normal, como que esté esponjoso, baja de actividad, inapetencia, diarrea o estornudo, tiene que ser revisado por un médico veterinario. Uno de los pequeños animales que puede estar en cualquier casa, que se reproducen como conejos, pero también es necesario tenerlos con otro congénere, y en mi experiencia personal, un pellizco de su pico puede hacer gritar al más valiente. Ahora sabes cómo cuidar a unos periquitos australianos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video.
Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!